Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es un día extraordinario, es un día, se sale de lo común. No acostumbramos a hacer contenido los días miércoles, sino solo para la presentación de algo. Y eso sucede hoy día. Vamos a hacer la presentación en conjunto con las editoriales con las que vengo trabajando desde el año 2019 y con otras que comenzamos en el año 2023 a trabajar y posiblemente este año con otras más que vamos a estar allí trabajando en conjunto. Me han pedido la presentación de la novela Emisario por segunda vez, esta vez desde lo digital, desde las redes sociales, como hicimos con la presentación de cuál es el futuro del agua, entendiendo que estamos en una nueva era, ¿no? Esta presentación va a ir a todas las ferias del libro aquí en España, así que saludos a todos, a los autores españoles, a los autores latinoamericanos que nos hemos comunicado, a los venezolanos también, a los escritores, investigadores, historiadores, novelistas, poetas venezolanos que han también dado el salto al viejo continente, como llaman aquí, y que hemos estado trabajando y elaborando cosas desde este lado, el cual han sido bastante aceptadas, entendiéndose que es una realidad distinta a lo que se vive en América Latina, o era una realidad distinta lo que se vivía en América Latina con respecto a lo que se vive en la actualidad en Europa. Recuerden que desde el programa Geopolítica al Día, como parte del patrocinio que se hace también a esta presentación, siempre estamos detrás de la información, siempre estamos detrás de la noticia, detrás de esa verdad que quieren mostrar algunos medios, pero siempre tratando de encontrar con mucho discernimiento lo real, lo que nosotros creemos, ¿no? Cada quien tiene una realidad distinta. Bueno, sin más, he preparado un escrito lo bastante sensible, porque Emisario es una novela no de sensibilidad, es una novela más bien de mafia, de corrupción, solo que Emisario en este momento es más actual que nunca. Aquí lo presento, es más actual que nunca, porque Emisario representó para mí un reto grande entre el año 2018 y 2019, puesto que la escribí en plena crisis. Ahorita lo van a escuchar. Pero Emisario tiene una trama particular, que es la extracción de minerales de forma ilegal desde la faja petrolífera del Orinoco, desde el estado Bolívar, tema que ha salido en las últimas 2 semanas en los medios de comunicación. Por ello, las editoriales se han sentido inquietantes con este tema, con una novela que fue publicada en noviembre del 2024, terminada en el año 2019, finales del 2019, y que hoy en día es más actual que nunca, tiene una actualidad increíble. Cuando uno escribe quizá para el momento, pero entendemos los escritores que lo que uno escribe es al futuro, o para el futuro, uno sea para dejar legado, o para informar, o simplemente en mi caso para darme respuestas de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Entonces comenzamos la presentación. Gracias a todos los que están escuchando, los que la van a escuchar, los que la van a compartir, los que la van a comentar y por supuesto los que van a analizar a partir de esta lectura. Y bueno, los que ya leyeron Emisario, que son bastantes, que entiendan lo que hablamos en su momento, que la novela iba a dar un salto cuántico cuando esto empezase a descubrirse de forma mediática, como ha sucedido la semana pasada, cuando ya parte del Comando Sur con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en Venezuela irrumpieron en el Callao y están irrumpiendo en diferentes áreas de la faja petrolífera del Orinoco y en toda esta minería ilegal. Recordemos que ya en el año 2018-2019, cuando se habla del arco minero, la misma Delcy Rodríguez, que gobierna hoy Venezuela, estaba detrás de estos temas, ¿no? Muchas son las cosas que se han hablado, muchas cosas son las que se han dicho, pero bueno, la novela retrata parte de esa realidad para el 2019 y hoy una realidad mediática. Así que bueno, definimos Emisario, la novela de una época. Esta es una presentación oficial para las ferias del libro en España, que comenzaron ya con Madrid en este mismo mes y que van a abarcar algunas otras. Entonces, bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes. Quiero comenzar dando gracias a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, que en realidad son los que nos dan el discernimiento y la sabiduría necesaria cada vez que nos sentamos frente al computador a desarrollar alguna idea.
Agradezco profundamente también a mi esposa y a mi hija, quienes han acompañado cada paso de este recorrido. Ellas han vivido conmigo cada investigación, cada borrador, cada noche de escritura y cada momento de incertidumbre. Gracias también a mi familia, a mis amigos y a mis lectores y a todas las personas que hoy me acompañan desde España, desde Venezuela y distintos lugares del mundo. Presentar una novela siempre es un momento para mí muy especial, pero existen libros que terminan siendo más que un libro, como es Emisario. Existen obras que se convierten en una fotografía emocional de una época. Existen novelas que terminan conservando la memoria de un tiempo determinado. Para mí, Emisario pertenece a esa categoría. Hoy no quiero hablar únicamente de literatura, quiero hablar de Venezuela, quiero hablar de una generación, quiero hablar de la experiencia de millones de personas y quiero hablar de cómo una novela puede convertirse en testigo de la historia. Soy historiador y desde hace muchos años he sentido la necesidad de comprender los procesos que transforman las sociedades. Pero también descubrí algo importante. La historia explica los acontecimientos. La literatura explica cómo los seres humanos viven esos acontecimientos. La historia nos habla de cifras, la literatura nos habla de emociones. La historia registra hechos, la literatura conserva la memoria humana de esos hechos. Desde el 2016 he venido construyendo un universo literario propio, un universo compuesto por novelas y ensayos que buscan comprender distintos aspectos de nuestra realidad. Así nacieron obras como Dentro del Caos, Estigma, Emigrante, Emisario, Indicios, Onkel Joseph y las dos últimas que han sido terminadas aquí, Operación Silencio y La Última Penitencia. Cada una aborda una temática distinta, pero todas comparten una misma pregunta. ¿Cómo afectan los grandes acontecimientos históricos a la vida de las personas? Y precisamente de esa pregunta nació Emisario. La novela comenzó a escribirse durante el año 2018. Fue un proceso largo, intenso, exigente. La obra quedó concluida en octubre del 2019 y finalmente fue publicada en noviembre del año 2024. Hoy, varios años después de haber sido escrita, tiene la oportunidad de presentarse en distintas ferias del libro en España. Pero para comprender verdaderamente esta novela, debemos regresar a aquella Venezuela triste del año 2018. Una Venezuela que muchos recordamos con dolor y que otros conocen únicamente por reportajes o documentales. Aquel país atravesaba una de las crisis más profundas de toda su historia. La escasez formaba parte de la vida cotidiana. El desabastecimiento era permanente. La inflación destruía los salarios. El efectivo desaparecía. La gasolina comenzaba a faltar. El gas doméstico comenzaba a faltar también. Los apagones se hacían más frecuentes y la migración se convertía en una realidad para millones de familias venezolanas. Lo más importante era la contradicción. En 2008, Venezuela había recibido los mayores ingresos petroleros de toda su historia. Nunca antes había entrado tanto dinero al país. Y apenas 10 años después, millones de venezolanos hacían colas para comprar harina, jabón o papel higiénico. Como historiador, esa contradicción me perseguía. Como escritor, necesitaba comprenderla. Y como ciudadano la estaba viviendo. Porque yo no escribía esta novela desde la distancia, como lo puedo hacer ahora. La escribía desde dentro de aquella realidad. La vivía cada día. Recuerdo largas caminatas junto a mi esposa, mi hija, mi amiga y comadre Joana Mora y mi ahijado Samuel Calles. Caminatas que superaban fácilmente los 12 kilómetros. No eran caminatas recreativas, no eran excursiones, eran parte de la vida cotidiana. La falta de combustible y los problemas de transporte nos obligaban a desplazarnos así. Y curiosamente, fue durante esas caminatas donde nació buena parte de Emisario. Mientras caminaba, imaginaba escenas. Mientras caminaba, construía personajes. Mientras caminaba, resolvía capítulos enteros dentro de mi cabeza. Muchos autores recuerdan cafés, yo recuerdo carreteras. Sol, cansancio, kilómetros. Y una novela creciendo poco a poco. Luego venían las colas, horas y horas de espera para comprar harina pan, para comprar jabón, para comprar papel higiénico, para comprar cualquier producto básico. Aquellas colas terminaron convirtiéndose en una escuela de observación social. Allí escuchaba conversaciones, allí observaba comportamientos, allí veía cómo la necesidad transformaba a las personas.
y allí comencé a observar algo que terminaría siendo fundamental para mi novela: el crecimiento de mafias alrededor de prácticamente todo. Mafias para el efectivo, mafias para los alimentos, mafias para la gasolina, mafias para el transporte, mafia para los medicamentos. Los llamados bachaqueros escondían mercancías, los productos desaparecían de los anaqueles y reaparecían horas después a precios imposibles. La necesidad se había convertido en negocio y muchas de aquellas observaciones terminaron entrando en la novela, porque Emisario es una novela sobre diamantes, pero también es una novela sobre el poder, sobre la ambición, sobre la corrupción, sobre la supervivencia y sobre las estructuras que aparecen cuando una sociedad entra en crisis. Siempre he considerado que Emisario mantiene una relación profunda con otras de mis novelas, que es Dentro del Caos. Aquí se las presento. Esta fue mi ópera prima. Esta fue mi primera novela, publicada en el año 2019 en Bogotá y en el 2023 aquí en España. Sigue vendiéndose. 6 pasos fundamentales, golpe de timón, cómo se destruyó Venezuela a partir de un plan, a partir de estrategias psicológicas, políticas, económicas, psicosociales, psicoemocionales también. Si en aquella obra se planteaba un proceso de destrucción nacional en distintas etapas, Emisario muestra algunas de las consecuencias humanas de ese proceso. Ya no vemos únicamente el diseño, vemos a las personas, vemos a las familias, vemos a los ciudadanos intentando sobrevivir dentro de una realidad cada vez más compleja. Y entonces aparece Bolívar, el sur venezolano, la tierra de los diamantes, la tierra del oro, la tierra de los minerales estratégicos, la tierra donde convergen enormes riquezas y enormes contradicciones. Permítanme leer un fragmento de la novela. Hay una parte que dice: oh maldito capitalismo para unos, oh bendito socialismo disfrazado para otros, oh bendita tierra venezolana. Bajo tu suelo se encuentra la mejor y mayor riqueza, encima de ellos, disfrazados de seres humanos, lo peor. Cuando escribí esas líneas estaba pensando precisamente en esa paradoja: un país extraordinariamente rico y al mismo tiempo profundamente golpeado. Una tierra con recursos capaces de transformar el destino de naciones enteras y una sociedad enfrentando enormes dificultades. Mientras investigaba para la novela, descubrí una realidad fascinante y preocupante: la disputa por los recursos naturales, las economías paralelas, las mafias mineras, las redes de poder, los intereses ocultos. Todo aquello comenzaba a desarrollarse silenciosamente en el sur del país. Hoy forma parte de los titulares internacionales, hoy apenas, de lo que ya viene ocurriendo hace mucho tiempo. Hoy aparece constantemente en documentales, reportajes y análisis, pero cuando escribía la novela muchos de esos temas apenas comenzaban a hacerse visibles. Por eso considero que Emisario conserva vigencia, porque las preguntas que plantea siguen abiertas. ¿Qué ocurre cuando una riqueza inmensa aparece en medio de una crisis inmensa? ¿Qué ocurre cuando los recursos naturales se convierten en objeto de disputa? ¿Qué ocurre cuando el poder económico supera el poder institucional? ¿Qué ocurre cuando la ambición sustituye a la ética? Esas son las preguntas que atraviesan la novela, y son preguntas que siguen siendo actuales. Recuerdo además una frase que escuchábamos constantemente durante aquellos años y que terminó inspirando parte del espíritu de la obra: cuando el presidente aumenta, el dinero sube por escaleras y los productos por el ascensor. Los venezolanos entenderán perfectamente el significado de esa frase. Horas duraba apenas, solo horas duraba el poder adquisitivo del venezolano, el poder adquisitivo de una quincena en Venezuela. Era una manera sencilla de explicar una realidad devastadora. Los salarios aumentaban, pero los precios aumentaban mucho más rápido. La capacidad adquisitiva desaparecía, la incertidumbre se convertía en compañera permanente, y aún así las personas seguían adelante, porque el venezolano siempre encuentra una manera de resistir. Años después de terminar la novela, mi vida también cambió. Como millones de compatriotas me convertí en migrante. Llegué a España y ahora está mi familia. Comenzamos una nueva etapa, una etapa marcada por el esfuerzo, por la adaptación, por la reconstrucción. Pero descubrí algo importante: uno puede abandonar un territorio, pero no abandona la memoria. La memoria viaja con nosotros, y en mi caso esa memoria siguió transformándose en literatura, sigue transformándose en literatura. Por eso hoy, cuando veo Emisario presentada en España, siento algo difícil de describir. No veo únicamente una novela, veo años de investigación, veo caminatas, veo colas, veo apagones, veo noches de escritura, veo a mi familia acompañándome.
Veo a una Venezuela intentando comprenderse a sí misma y veo la posibilidad de transformar aquellas experiencias en memoria colectiva. Porque al final eso es literatura, es memoria, es comprensión, es testimonio, es humanidad. Permítame concluir con una última reflexión tomada del espíritu de la obra. Cito: porque en esta tierra nada se pierde, todo se roba, todo se vende, incluso la vida. Esa frase no habla únicamente de corrupción, habla de una época, habla de una crisis, habla de las heridas de una sociedad, pero también habla de la necesidad de recordarlas para no repetirlas. Si algo deseo que los lectores encuentren en Emisario, no es solamente una historia sobre diamantes. Deseo que encuentren una historia sobre seres humanos, sobre decisiones, sobre ambición, sobre supervivencia, sobre Venezuela y sobre la capacidad que tenemos para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles, como los que está todavía pasando nuestro pueblo, nuestra sociedad en Venezuela. Quiero agradecer nuevamente a Dios, a mi esposa y a mi hija, a mi hermano Miguel, que me recibió aquí en España, el que me ha brindado su apoyo, y a aquella persona que ha creído en mí también, a su pareja Elismar Ruiz, que han estado en conjunto con este apoyo desde todo punto de vista. A mi familia, a la que está en Venezuela también, y a la que está en Chile, y a la que está en Argentina, y a la que está en los Estados Unidos, y a la que está aquí en España, en otras provincias por supuesto, y en otras partes del mundo también está. A mis lectores y a todos ustedes por acompañarme esta tarde, porque los libros nacen en la soledad, pero adquieren sentido cuando encuentran lectores. Muchas gracias y bienvenidos al universo Emisario. Hermosas palabras. Ya pude escribir una presentación de Emisario como venezolano, como ser humano sensible, ¿no? Con una sensibilidad a flor de piel. Viví como protagonista ese año del 2017, 2018, 2019, 2020 con la pandemia, cuando sí creí, debo decirlo, debo confesar, sí creí que podríamos morir, porque en Venezuela todos los males llegaron en un mismo instante. Hasta un terremoto de 7.2 grados que solamente resquebrajó una columna en Caracas. Fue un periodo muy fuerte, ¿no? La presentación de esta novela en noviembre del 2024, vía digital, porque me encontraba en Venezuela todavía, fue más dramática, hubo más llanto, porque mis novelas hago catarsis, son novelas que se escribían según lo que estaba aconteciendo en el país, según lo que yo podía leer, la información que me llegaba por medios de testigos, por personas que no podían decir más, por miedo, por análisis, por interpretación de la realidad y porque algo yo tenía que hacer para no morir. Muchos se arrojaron a las camas, muchos migraron, muchos se fueron, muchos se olvidaron de lo que hacían. Yo me refugié en escribir, me refugié allá en mi estudio, en mi casa que hice en plena crisis, año 2017, casa que tiene muchos testigos, que tiene muchos protagonistas, ellos también, valga mi agradecimiento, a mis hermanos y mis amigos que estuvieron allí atentos y a tiempo conmigo. Se mezcla un montón de cosas, un montón de emociones tan a flor de piel cuando yo hablo de Emisario, porque dentro del caos, que fue mi primera novela, una novela grande, una novela amplia de casi 500 páginas, expongo yo cómo con golpe de timón destruyeron a Venezuela en 6 pasos muy rápidos. En apenas 3 años Venezuela estaba casi liquidada, pero viene Emisario y Emisario habla ya de los que nos estaban robando, de los que nos estaban quitando como generación, como población, ¿no? Yo no tenía, ahorita tengo 41 años, para el momento tendría yo 35, tendría yo 34, todavía tenía yo una visión a futuro. Hoy el futuro lo estamos ya viviendo. Cuando veo la noticia de lo que está pasando en este momento en el Callao, o lo que pasa realmente en la faja petrolífera del Orinoco, o lo que pasa en Venezuela cuando se firman acuerdos con la Shell para que explote el gas, o con la ExxonMobil nuevamente dejarle ingresar a Venezuela, o con la Chevron, o con todas estas empresas petroleras del mundo petrolero, con Repsol, que en España también, que es española y que ya tiene parte también del negocio petrolero en Venezuela,
ayer con la firma de General Electric para la resolución de la energía eléctrica. Concluimos una sola cosa nosotros los venezolanos, ¿no? Y la respuesta está allí. La respuesta está en que la mafia que gobernó Venezuela no quería absolutamente que nada se construyera en el país. Es que ser pobre en Venezuela era la clave, porque el pobre e ignorante no piensa. Porque pensar no solamente es pecado en Venezuela, es pecado en todas partes del mundo. Es como la revolución de la educación. Y Emisario marcó un proceso de aproximadamente 10 a 11 meses en los que me metí de lleno a buscar quién era el señor del oro, por ejemplo. Lo van a encontrar, un personaje como el segundo al mando. Son dos mafias grandes en Venezuela que se mueven dentro de otras mafias que estaban ya en ministerios, en viceministerios, en la misma casona, en Miraflores. Son las mismas mafias en las Fuerzas Armadas, en el Instituto Nacional de Transporte, en el de Turismo. Mafias que se estaban anclando ya en el año 2013, luego del periodo de Hugo Chávez, se empezaron a anclar y comenzaron a desarrollar planes dentro de Venezuela para dar con el corazón de Venezuela. Era la destrucción total de Venezuela. Y esa destrucción total trajo consigo, un ejemplo, el saqueo de 350.000 millones de dólares. Y en Emisario está, y dentro del caos está, y está también en la novela Indicio, y está en Inmigrante, y está en Estigma. Así que son 5 grandes novelas que hablan sobre Venezuela. Fueron desde el año 2016, vengo yo reconstruyendo parte de la historia venezolana, una historia que quizá no se lea hoy, pero se va a leer en 20 años, yo estoy seguro de eso, porque yo no escribo, vuelvo y repito, como repetí en el programa, por ánimos de lucro, ni para tener más visualizaciones y más seguidores, no, yo escribo primero y principal, para darme respuesta de mi época, porque no hay nada peor que vivir una época sin entender el para qué estás aquí, y yo lo estoy haciendo, estoy reconstruyendo parte de mi vida dentro de las novelas, del mundo literario, que así como los ensayos van a ser un universo enorme que van a dar alguna respuesta para el que las quiera encontrar. Es mi aporte, es mi humilde aporte como venezolano, como migrante en este momento, como ciudadano del mundo, como denunciante también, como un crítico, como analista, como intérprete de una realidad social, política, económica que se está planteando en Venezuela. Ver lo que sucede hoy en Venezuela es hacernos muchas preguntas. Y la principal es, ¿para qué se luchó tanto durante 25 años en contra del imperialismo? Si al fin y al cabo, tarde o temprano, el imperialismo siempre gana. Eso que llaman capitalismo siempre gana porque es un híbrido que va entrando por todos lados. ¿Para qué la lucha? Esa es la nueva pregunta que nos estamos planteando. ¿Para qué tanta lucha? Si vemos ahorita a Delcy Rodríguez firmando cuanta cosa quieran, renovando, y obviamente que es clave, no es trascendental lo que está pasando, porque si antes la odiaban por ser chavista, hoy la odian porque para muchos se está entregando el país, pero se lo está entregando a Estados Unidos de Norteamérica, quienes muchos afirman que es la gran potencia del mundo. ¿Qué es lo negativo aquí? ¿Será que tenemos que esperar más tiempo? ¿Será que la mujer, según lo que dice Donald Trump y Marco I de Caracas y La Habana, que es la indicada? Que no hay en la oposición, y también se habla en Emisario de la oposición venezolana y cómo jugó para ello, cómo jugó para todo esto, ¿no? Esta novela representa una clave. Esta novela tiene mapas de las rutas del narcotráfico, que esta semana postea algo en Instagram y tuvo, 7.000 visitas, una cosa que yo no me esperaba, pero aquí hablo de pasos y canales de navegación de Venezuela por el Caribe, ya lo hablábamos de esa época, y hablábamos del paso de Yucatán entre México y Cuba, que es de fácil acceso a los Estados Unidos, es el paso de los vientos entre Cuba y Haití, el canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico, en Punta Galera, que es entre Venezuela y Trinidad, que es fácil acceso al Océano Atlántico. Hablábamos del canal de Panamá, de fácil acceso al Océano Pacífico también, fácil acceso a la península de la Florida a través del paso de los vientos, repito, y entre Puerto Rico y Antigua y Barbuda, fácil acceso al Océano Atlántico. Entonces, nosotros diagramamos esta novela, tiene pie de página, para explicar algunas cosas, porque hay frases de dialecto caraqueño, venezolano,
un arraigo cultural a partir de su propio lenguaje, que quizá en el exterior no se iba a poder entender, y entonces yo hago la aclaratoria aquí. Como es una investigación, es un tipo de ensayo literario, un ensayo novelístico, se compone de más de 100 capítulos esta novela, una novela que nos habla de muchísimos personajes, dos principales, ya los nombres, el Señor del Oro y el Segundo al Mando, dos mafias, una del oro y otra del petróleo, una de la plata, otra de la plata como del dinero, para que me entiendan bien, del dinero, del saqueo monetario que se estaba haciendo en Venezuela, y otra mafia que estaba armándose. También se habla en esta novela muchísimo sobre el pranato en las cárceles. Se habla en esta novela, el emisario, el personaje principal, es aquella persona que va extrayendo información y la va vendiendo de alguna manera a actores extranjeros para poder llamar la atención del nuevo negocio que se estaba armando en Venezuela, que luego surgió en el 2020 y que yo en Estigma, una novela que promete, que sale publicada este verano, creo que septiembre, octubre, sale publicada Estigma, una novela que me hizo caer más cabello, que trata sobre otros temas sociales, habla de la extracción, Estigma habla de la extracción de un alcalde corrupto directo a los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que sucedió el 3 de enero en Venezuela. Por eso nosotros nos hemos adelantado a los hechos, y no los adelantamos porque somos pitonizos ni nada, sino porque interpretamos y analizamos la sociedad, y tenemos muchísimos años en este tipo de cosas, ¿no? Para explicar estas mafias, por supuesto, siempre van a estar las instituciones internacionales que se prestan vulgarmente, descaradamente, para saquear un país, ¿no? Se van a entretener muchísimo, ya se están entreteniendo los que la compraron a finales del 2024 y todo el 2025. Esta novela la van a encontrar en alguna feria, y si no, bueno, en mi canal de YouTube voy a dejar el link de cómo poder comprarla y adquirirla directamente en su hogar, sin necesidad de ir a ninguna librería. Por supuesto, aquí se habla del Foro Económico Político para Latinoamérica, y un personaje clave que es Henry Foster, un haitiano que empieza a jugar con nuestro oro también. Aquí se habla de Tesla y de los autos eléctricos. Aquí se habla de la privatización del agua y del gas en Bolivia, y qué tiene que ver Venezuela con eso. Aquí se habla de cómo se empieza a destruir Petrobras en Brasil y PDVSA en Venezuela, y cómo todo eso comienza a ser. Aquí se habla de la zona en reclamación y cómo la ExxonMobil desde el 2010 está sacando nuestro petróleo, nuestras riquezas, y nosotros seguimos sin hacer nada. Qué hermoso, todos los fines de semana en licorerías, ¿no? Aquí hay un dato clave sobre Venezuela que es necesario, lo estaba buscando aquí, porque es uno de los capítulos que más me costó, entendiendo que se estaba formando una especie de plan continental para ir a atacar 5 puntos a nivel mundial. Uno de los principales fue Estados Unidos, luego cedió con algunas mafias que salieron y pasaron el Darién, cruzaron el Darién y llegaron directamente al corazón de Estados Unidos, que es Nueva York. Aquí cito uno de los personajes que comienzan a hablar y lo que él pone para que el plan se lleve a cabo. Y dice, bueno, ¿qué les puedo decir? He sabido mover mis piezas muy inteligentemente. Además, mis asesores son los mejores. Pernásola, que es uno de los personajes, esperaba este momento para dejar claro quién es y qué tiene. Pongo a disposición de ustedes y del plan los casi 2.000 millones de barriles de petróleo que tenemos en Venezuela, colocándonos como la primera reserva del mundo, aunque están comprobados solo 335.000 millones de barriles. Eso es solo el 20% de lo que hay en la faja. Sumen esa cantidad por 4, es decir, el otro 80%, y sabrán lo que de verdad hay solo en la faja petrolífera del Orinoco, que está de más decirlo, que es el territorio más rico del planeta. Se sorprenden algunos con este dato. El petróleo se mide hasta 40 metros con la última tecnología canadiense. Esa cantidad de 335.000 millones es solo el 20% de lo que se ha permeado y medido en la faja petrolífera del Orinoco.
donde abundan las riquezas de todo tipo. Sumando lo de Guayana, Zulia, Aragua, Falcón, Lara y otros estados, sobrepasan esta cifra de los 2.000 billones. Se los puedo asegurar. El rostro de Pernázzola se regocija, toma un trago de agua y continúa su presentación. Conjuntamente, estamos entre los primeros 20 países con las mayores reservas de oro. En los reportes del 2016, porque esta novela es del 2018, reportes para esa época que eran los más actuales, del 2016, nos ubicamos en el puesto 14 con 386 toneladas de oro. Al mismo tiempo, somos la séptima reserva de gas del mundo. Las cifras dicen que tenemos 8.287.000 millones de metros cúbicos de gas. Sonríe Pernázzola con más gusto, baja la cara, mira a los demás y continúa. Somos la segunda reserva de agua dulce del mundo. Contamos con 1.320 kilómetros cúbicos y 60.300 metros cúbicos per cápita. Esto debido a que casi la mitad de los 1.000 ríos venezolanos acaban en el Orinoco. Este es el tercer mayor río de América Latina. Su estanque de acumulación ocupa aproximadamente 4/5 del territorio del país. Pernázzola sabe de lo que habla. Es un acucioso investigador en el tema sobre Venezuela. Los demás lo miran. Solo tocaron puntos de sus países. Este empresario toca todo. Esperamos reportes para ver dónde nos ubicaremos dentro de la reserva de diamantes, pero en unos años esperamos ser los primeros en eso y en oro también. Además, estamos entre los primeros 7 en coltán, la 14ª de uranio, unas 75.000 toneladas de uranio. Esto es más o menos el 1.5 del total mundial. Eso es mucho, señores. Bueno, el CES, fija aquí, en Argentina y en otros países lo tienen igualmente. Otro trago de agua da al vaso Salvador ante la mirada de todos. No deja que lo interrumpan, sigue conversando. La sexta en torio, somos la sexta, Venezuela es la sexta reserva en torio. Se estima que hay 302.000 toneladas, lo que representa un 20% del total de las reservas mundiales, casi igual que Brasil. Y paren ustedes de contar todo lo que hay en el país: hierro, litio, aluminio y demás. Si algo se puede destacar en Pernázzola es que conoce muy bien su país. Los invitados se miran, saben lo que hay en Venezuela, es fácil invertir. Lo que no les será fácil es querer verle la cara de estúpido a Pernázzola. Como diría mi amigo y expresidente del país, manos a las obras, exclama con la intención de pasar a la segunda parte de la reunión. Las mesas de trabajo están listas. De aquí en adelante plantearán reuniones en todos los países miembros durante el año 2018 y 2019. Las mesas que esperan a los inversores están con todo lo que pueden necesitar. Desde agua alemana importada y gasificada en Venezuela, en un país donde no había agua, se exportaba para este tipo de reuniones. Pues estaban miembros también del Estado. Desde agua alemana importada y gasificada hasta el whisky más costoso del mundo. También habanos y varias marcas de cigarrillo. La novela también tiene un pie de página donde se extrae la información de las reservas que tiene nuestro país. Entonces Emisario nace así, yo lo digo ahí, nace en las carreteras, caminando porque no había transporte, nace incluso desde el desabastecimiento, de la escasez, no solamente de alimentos, sino también de combustible, de transporte, después pues ya estábamos con el bloqueo, estábamos con las sanciones y por supuesto no ingresaba a Venezuela incluso ni los repuestos para los motores de autobuses, así que estábamos 2018, el año más terrible que ha tenido Venezuela. Ahí hago la aclaración, cómo pasamos el 2018 de ser el país más rico de América Latina, que le ingresaron al país muchísimo dinero de petróleo, y como 10 años después teníamos casi el 96% de desabastecimiento y escasez. Entonces, bueno, espero que les haya agradado esta presentación. Nace desde el alma esta presentación, nace desde el corazón. Emisario me ha motivado todo el tiempo. Cada vez que me preguntan algunas personas de cuál es la mejor que hasta ahora he escrito, hay mejores por supuesto en narrativa, quizá en personaje, en contexto, en ambientación, pero Emisario marca un antes y un después en mí, porque es la forma como les digo, de no morir. El escribir para mí significó no morir en Venezuela, significó hacer algo dentro de Venezuela, significó dejar un legado, no solamente para mi hija, sino para las generaciones que vienen. Es parte de nuestra historia. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias. Espero
los comentarios. Espero por supuesto que la compren, que para ello nosotros pues escribimos, y que la compren, vuelvo y repito, para que conozcan una realidad que está saltando, una realidad que saltó de Venezuela a otros países de América Latina, y que aquí en secreto se los digo, saltó también a España. Así que bueno, cuídense.